Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, entonces, pues vamos a comenzar en lo que nos quedamos la clase pasada. Entonces, permítanme para compartir mi pantalla. Permítanme un tantito. Ok. Ok, espero que ahí puedan ver mi pantalla. Ok, vamos a empezar con un pequeño resumen acerca de lo que habíamos visto la clase pasada, empezando con esta parte de la programación orientada a objetos, recordando pues que antes nosotros habíamos visto un poco lo de los arrays unidimensional y multidimensional. Entonces, empezando con la programación orientada a objetos, estábamos viendo que era un objeto, que era un atributo y que tenía a su vez, pues, ese objeto tenía métodos, ¿ok? Entonces, bueno, aprendimos un poco acerca de las propiedades y métodos que es relacionado con lo que estábamos viendo hace rato. También vimos que no es tanto la programación orientada a objetos, sino usar los objetos. Eso sirve para JavaScript. Bueno, estábamos viendo algunos ejemplos, programamos algunos objetos en forma de, pues en forma de objeto, valga la redundancia, y vimos que también podía almacenar dentro de esos objetos algunas funciones, vimos cómo recorrerlos a través de un for, que pues también lo habíamos visto en los ciclos. Vimos un poco acerca del método constructor, que el método constructor nos va a ayudar a inicializar toda nuestra clase de objetos para poder realizar el molde y después, posteriormente, nosotros podremos construir o más bien inicializar objetos de varios tipos. Entonces, al final, nos servía como un molde lo que nosotros habíamos programado para agregar más objetos. Bueno, este es otro ejemplo, un pequeño ejemplo acerca del método constructor, donde vimos una figura con una nueva palabra reservada que se llama this, que hace referencia a lo que está dentro de la misma función. Vimos también un poco de cómo agregar nuevas funciones y cómo agregar nuevos métodos a lo ya establecido. Entonces, posteriormente empezamos a ver que JavaScript últimamente ya nos manejaba esta parte de una clase. Entonces, empezamos a ver que tenemos una clase donde en la clase vamos a tener objetos y esto con ayuda del método constructor. Después tenemos los atributos, tenemos los métodos y bueno, vemos el mismo ejemplo que habíamos visto con los objetos, pero ahora en la clase animal. También programamos un poco acerca de esto, vimos cómo podíamos implementarlo con un class, después poniendo el nombre de mi clase. Posteriormente adentro debe ir el método constructor. En el método constructor pues se deben inicializar los atributos. Después podemos o no meter los métodos, los demás métodos o las demás funciones que nosotros deseamos realizar y lo inicializamos. Hicimos nuestro primer objeto con class. ¿Ok? Bueno, nos habíamos quedado en esta parte de get y set, los getters y los setters. Esto nos va a ayudar un poco a lo que se le conoce encapsulamiento en programación orientada a objetos, donde vamos a tener los setters que pues van a funcionar mediante una asignación, no tanto como funciones, son un canal directo para modificar en el valor de las propiedades el objeto que hemos inicializado, que tenemos ahí. Los getters, por su parte, tampoco es una función, sino que nos ayudan a acceder a las propiedades del objeto con el fin de que nuestro usuario
o con el fin de que no tengamos ningún problema nosotros al acceder y al recoger valores dentro de nuestra clase. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, nos va a tocar programar. Entonces, la clase anterior, si no mal recuerdo, teníamos este código. Sí, bueno, sí, nos habíamos quedado en este código en el que pues aquí ya tenemos programado nuestra clase, bueno, tenemos el nombre, el apellido, un poco de lo que ya expliqué. Voy a quitar esto que es cuando, bueno, cuando tuvimos nuevos objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esta parte acerca de los getters y los setters? Bueno, un get se va a perdón, un get, vamos a tener la palabra reservada, esta es su sintaxis es la palabra reservada get, seguido por nuestro nombre, o bueno, nuestro nombre de nuestra variable. En este caso le vamos a llamar name. Vamos a cerrar. Aunque no es una función, se declara como si fuera una función. Vamos a tener corchetes, que los corchetes nos van a ayudar a, pues, a poder, ¿cómo se dice? Definir el bloque de get y vamos también, pues, a la vez vamos a definir después el bloque de set. Justamente en el set, pues vamos a tener lo mismo, vamos a tener un set, vamos a tener el nombre de nuestra variable que vamos a extraer, bueno, de nuestro, ahí está, de nuestro método que vamos a extraer. En este caso va a ser name. Luego, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Para hacer el get, entonces nosotros vamos a extraer, ¿qué es lo que vamos a extraer? Bueno, lo que nosotros vamos a extraer es punto name. Ahora, es importante que nosotros, muchos le ponen el guión bajo al inicio para que se alcance a distinguir entre este name que tengo aquí a este name. ¿Se podría decir que es el mismo name? Sí, simplemente que aquí yo estoy encapsulando mi name y lo estoy metiendo en esta parte con un guión bajo. A lo mejor es un poco abstracto esta forma de programación del get y el set. Es un poco complejo de entender, pero con el uso del tiempo, con el paso del tiempo, ustedes van a lograr comprender qué significa y por qué se hace bien esta parte. Después vamos a tener para extraer para tener el set, vamos a tener un this punto y vamos a señalar pues la misma variable que tenemos en el get. Y aquí lo que vamos a hacer es, ahora es importante que aquí en el set vamos a tener que pasar un valor. En este caso vamos a pasar el valor de value. Value. Entonces aquí ya vamos a tener nuestro get y nuestro setter que le vamos a pasar nombre. Nombre lo va a poner en name y name lo va a extraer con el get. ¿Ok? Lo mismo podríamos hacer con el apellido. Entonces, por ejemplo, podríamos tener get last name. Le voy a poner así como lo tengo. Igual. Después de esto, pues, ¿qué es lo que vamos a retornar? Return this. Y pues igual, para que no se confundan en variables, vamos a poner las name. Ok, igual a value. Igual. No, aquí no iría porque es el get. Sí. Perdón, aquí no iría porque es el get. En el set sí iría. Si nosotros le ponemos set las name, aquí sí tendríamos que pasar un valor, value,
Y aquí, this punto. Igual, para diferenciar, vamos a ponerle con guión bajo, last name. Y después, lo que nosotros vamos a hacer es, a través de un valor de entrada, lo vamos a igualar para que de esta forma podamos reconocer un poco nuestro valor. Ahora, cuando nosotros lo llamemos, entonces lo que va a hacer es que nosotros vamos a llamar, en lugar de llamar al constructor, vamos a llamar a set o a get en su defecto, y entonces vamos a introducir nuestro valor, lo va a igualar a una variable, lo va a llevar a un get para que nosotros podamos hacer uso de él, y de esta forma nosotros vamos a poder manejar estos archivos, bueno, estos atributos de manera segura. Bueno, asegurando que el usuario vaya a meter todo correctamente y también que ningún otro archivo pueda hacer referencia a estas variables. ¿A qué me refiero con otro archivo? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este enlazado con este, yo tendría que ahora sí que meterme sigilosamente y tener el código correctamente para que pueda entrar a este valor. Si yo no hago eso, entonces mi variable pues la empieza a confundir y pues esto va a asegurar mis valores. Simplemente es para asegurar nuestros valores el encapsulamiento. Después entonces, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de get, que es un poco independiente a esta parte en la que yo les decía que a mí no me va a importar tanto el resultado. A mí no me va a importar tanto lo que se haga, sino a mí me va a importar el resultado. Vendría a ser, yo voy a crear uno que se llame full name. Full name, lo que quiero hacer aquí es que todo mi nombre esté solo, esté en una sola línea, algo así como esto. De hecho, va a ser esta parte de nuestro código, pero pues este es un método en el cual pues cualquier persona podría entrar o simplemente podríamos hacer referencia a este método y el programa pues no lo traería sin ningún problema. Si yo quisiera asegurar, por ejemplo, esta parte de que a mí no me interesa que los demás vean mi código, bueno, que otras funciones u otras partes del código vean mi código, entonces yo lo hago con un get para encapsular el resultado. Entonces aquí voy a retornar igual mi nombre concatenado con un espacio concatenado con mi apellido. Aquí, por simplicidad, lo que le voy a concatenar al final es un salto del, bueno, para que me baje a la siguiente línea. Entonces, de esta manera, yo podría tener mi full name. Ahora, ¿cómo puedo acceder a todos esos variables? Voy a hacer algo muy loco, permítanme. Entonces, voy a regresarme un poco a esta parte y en esta parte voy a pegar todo este código. Sin esto. A ver si no la estoy regando. Pero lo que quiero hacer. Ok. Voy a comentar esta parte del código. Y voy a irme. Y todo está bien. Entonces, sí, creo que sí. Ok. Entonces aquí vamos a acceder a nuestro código. Let user 0. Bueno, vamos a crearlo como un usuario 0. Y aquí lo que vamos a hacer es new user. Y aquí Elizabeth, bueno, voy a poner mi nombre, coma, y vamos a ponerle pues mi apellido. Matías, ok. Entonces, pues yo aquí ya estoy inicializando mi clase, mi objeto, que se va a llamar usuario 0, user 0. Va a entrar al constructor normal. Después de esto lo va a asegurar con get y set.
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a alguno de mi nombre o mi apellido, yo lo que tendría que hacer es un document.write user 0, y al igual que nosotros habíamos hecho, podríamos acceder, por ejemplo, vamos a ver si accedemos a este. Déjenme lo abro. Parece que es este. Ahí yo estoy accediendo a mi nombre, pero no es como tal que esté accediendo a este, sino que hace uso de que dice para poder extraerme mi nombre y mi apellido. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera entrar a full name, que es mi función, bueno, es mi método, lo que yo hago aquí es full name F5, y de esta manera yo ya tengo mi nombre concatenado, haciendo uso de un get y de un set. Entonces, pues como les decía, a lo mejor se vuelve un poco redundante, o a lo mejor al nivel que nosotros estamos aprendiendo por el momento no se nos hace pues tan buena idea tener un get y un set, pero con el paradigma de orientado a objetos van a ver que pues a veces sí es necesario tener un get y un set. ¿Ok? Entonces, pues vamos a pasar. Entonces, pues ya estábamos en esta parte. Este es el ejemplo. Y entonces, nosotros, ¿se acuerdan que nosotros teníamos este código al principio? Déjenme luego más chico. Ahí, no, creo que ahí para que puedan ver. Si no ven igual pueden avisarme. Teníamos nuestro objeto que se llamaba figura. Permítanme. Ok, teníamos nuestro objeto que se llamaba figura, y en la figura teníamos nuestra altura, nuestra base, nuestra anchura. Si se acuerdan, pues aquí teníamos nuestro método que era sacar área, luego obtuvimos el volumen, asignando nuestra variable, nuestra función. Esta es nuestra función donde obtenemos el volumen. Después, pues, mandábamos imprimir cada uno de los valores. Después mandábamos a agregar un nuevo atributo que se llamaba radio, y teníamos un área del círculo. Al final podríamos obtener nosotros el área del círculo, y teníamos, pues imprimíamos lo antes dicho. Ahora, nosotros con esto podemos pasar de esta forma en la que tenemos ahí está, donde tenemos nuestro objeto, lo podríamos pasar a una clase para poder tener varias figuras. ¿Cómo se haría esto? Pues para empezar, pues necesitamos class, ¿no? Para definir. Luego vamos a ponerle a nuestra clase figura, que es algo como esta parte, nada más que aquí es un objeto. Pero aquí, ok, ya tenemos figura. ¿Qué es lo que sigue después? Tenemos que tener nuestro constructor. Con la palabra reservada, constructor. Ahí está. Después en el constructor, si mal no recordábamos, entonces teníamos nuestros atributos. En nuestros atributos, en este caso, vamos a tener altura, vamos a tener nuestra base y vamos a tener nuestra anchura, que serían estos tres atributos. Después de estos hay que inicializarlos. ¿Cómo los inicializábamos? Acuérdense con la palabra reservada this, luego altura, luego lo asignábamos a la altura que estábamos ingresando. De igual manera, pues podíamos tener this, el punto y coma. Teníamos this punto base y lo asignábamos a base, punto y coma. Luego teníamos this punto anchura y lo asignábamos a anchura. De esta manera ya tenemos nuestro constructor.
Después de esto, nosotros podemos tener podemos tener nuestros get y nuestros set. En este caso vamos a asegurar cada una de las variables. Entonces simplemente lo que hay que hacer es get base return this punto, vamos a ponerlo igual con guión bajo para que se logre diferenciar. Luego vamos a tener el set base y aquí tenemos que pasarle a nuestro get un valor. Después vamos a tener this punto guión bajo base igual y lo vamos a asignar a nuestro valor que va a ser nuestro valor. Posteriormente vamos a tener otra vez get, pero para altura. De hecho, iría al principio get altura. Perdón, se me andan viendo las letras, ¿ok? Como función, los paréntesis, las corcheas, digo, return y punto para diferenciarlo, altura. Luego vamos a tener el set base, value, porque le vamos a pasar un dato. Luego vamos a tener this, punto, guión bajo, altura, perdón. Igual a nuestro valor ingresado, value. Posteriormente vamos a tener el get de la anchura, get anchura. Vamos a poner esto. Se me fue una corchea, digo. Get punto y lo que vamos a retornar es this punto anchura. ¿Ok? Y al final vamos a tener el set para anchura que va a ser value this punto anchura igual a nuestro valor. De esta manera pues ya tenemos nuestra clase figura con nuestro constructor y nuestras variables aseguradas o encapsuladas. Más bien, encapsuladas sería el término correcto. Después de esto, pues nosotros podríamos obtener, así como obtuvimos en el anterior ejemplo, nuestra palabra concatenada, podríamos obtener get. Vamos a hacer un método que se llame área para poder tener nuestra área. Ahora, fíjense que lo que vamos a hacer aquí es this punto guión bajo altura para que no tengamos ningún problema. Creo que sí era así, punto guión bajo base. Entonces, esto es lo que va a retornar, un retorno. Entonces, vamos a guardar y, bueno, nos faltaría mandarlo a llamar. Aquí está. Entonces, pues, ¿cómo lo podríamos inicializar y llamar? Pues, igual podríamos, no sé si aquí... no, aquí no, lo inicializa. Pero aquí podemos llamar un LED. Por ejemplo, vamos a declarar un objeto que se llame cubo, donde nosotros vamos a hacer un new, nueva figura, con qué valores para llamar a nuestro constructor. En este caso vamos a ponerle 10, 10, 10. Y al final, pues podemos decir common.write para poder imprimir nuestra área. Punto área. Punto y coma. Ajá. Ahora vamos a abrirlo. Ok, tengo problemas. Sí. Es que aquí no va tendremos que hacer referencia a nuestro constructor. Si no mal me equivoco. Ahora.
línea 11. Permítanme tantito. En el constructor creo que son comas o la última punto y coma ya no Ah, iría. sí es cierto. Tienes Ujú. razón. Sí, es cierto, tienes razón. No son punto y coma. Y también creo que detecté algo en un segundo, Ajá. ahí donde dice en la línea 18 no debería de ser set altura. Ah, sí es cierto. Tienes razón. Muchas gracias. Perdón. A ver, nos muestra otro error. Dice cubo punto y sale. Sí, dice que él lo inicializa. Ok, permítame porque está saliendo un error. Una función. Esa no es una función. Ok, sí es cierto, no es una función, entonces, pues, acordémonos que es un get, no es una función, ahí fue mi error. Entonces, por ejemplo, en este caso ya tenemos 100, que es el valor que nos da el área. Si nosotros quisiéramos el volumen, pues podríamos realizar lo mismo. Y aquí sería volumen. Y aquí, sí, punto, y sería la anchura. Bueno, no lo hemos llamado, pero aquí vamos a poner volumen. Y el resultado que nos tendría que dar es 1000, que sería 10 por 10 por 10, que sería nuestro volumen de nuestra figura. Entonces, de esta manera nosotros podemos, en lugar de objeto por objeto declararlo y luego agregar sus métodos, pues podemos hacer uso de class y se facilita de cierto modo pues nuestra vida y nuestro código. Entonces ya tendríamos nuestro código facilitado. Ok, entonces pues lo que sigue es un pequeño ejercicio. Aquí nada más no es necesario que metan get ni set. Aquí simplemente con hacer uso de un método y algunos atributos, pues pueden hacerlo. Y dice hacer una clase llamada profesor, donde los atributos y métodos son bueno, sería de su elección o como ustedes gusten. Entonces aquí ya es un poco de ingeniarla para ver pues qué atributos podría tener un profesor y qué métodos también podría tener un profesor. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si no hay ninguna pregunta, son las 11:34, 11:40 revisamos cómo van. O igual, si van acabando, pueden ir señalando, bueno, pueden ir levantando la manita. ¿Ok? Entonces, 11:40 vemos cómo van.
Ok, ¿alguien ya acabó? ¿Alguien ya tiene algo? ¿O necesitan unos minutos más? Igual, sí pueden levantar la mano si necesitan unos minutos más. Ok. Ok, pues vamos a dar unos minutos más. Igual como vayan acabando, pues pueden ir levantando la mano. Ok. Ok, ¿alguien ya acabó? ¿Alguien ya tiene su método, su clase que quiera compartir? Si no, pues damos otros minutitos.
Ok. Gaby, ¿crees que puedas compartir para ver rápido tu ejemplo? Sí, sí lo comparto. Por favor. Mm, Bien, lo que yo entendí del ejercicio, una clase a la cual se llamó profesor, tiene su constructor, pido como atributos nombre, materia y folio. Em, bueno, aquí está que este valor va a pasar al atributo y solamente puse un método que lo llamé con get, que le llamé clase, en el que voy a retornar lo que es un texto del profesor con el folio, el nombre, dar la clase de y pues también este atributo y ya instancié el objeto profesor uno de la clase utilizando el constructor, poni- colocando el nombre, la materia, el folio en ese orden. Había colocado cada atributo en una línea, pero bueno, ya después lo comenté y nada más mandé a escribir lo que fue el get de la clase que incluye todos los datos. Nada más aquí, permíteme. Sí, me parece como eh, definido. ¿Dónde me vi? El Perdón. nombre, aquí en la salida, Ah, ok, ok. el nombre, el profesor, mm, A ver, este vendría siendo el folio. Ah, el folio lo coloqué como números. ok, a ver, pásalo como string. No, Ah, ya, no creo que aquí tiene que decir folio. folio, ajá. Ajá, y puse número. Bueno, es que inicialmente había pensado en número, pero dije, creo que es mejor, que es Ah, el mira. folio del profesor. Ajá. Entonces el profesor con este número llamado Gabriela da la clase de cibernética y computación. Y ya. Ok, ok, sí, está bien. Gracias. Sí, 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 está bien. Ok. Pues entonces vamos a retomar un poco esta parte de lo que estamos viendo. Bueno, no, este es el ejercicio. Y, ok, vamos a ver ahora algo que se llama JSON. JSON está basado en JavaScript y es un formato ligero de intercambio de datos. JSON nos va a ayudar mucho a poder enlazar nuestros datos a algún otro lenguaje de programación. Bueno, esto va a ser fácil de leerlo para nosotros y para la máquina o para nuestro compilador o nuestro intérprete va a ser igual muy fácil de leer. Igual, este link que les puse aquí es la librería o bueno, es la documentación de JSON. Aquí puedes ver un poco de que aquí nos trae que podemos declarar objetos, podemos declarar arrays, puede evaluarse en string, number, objetos, array, true, false o null. Podemos insertar cualquier tipo de datos de estos, pues 5, 6, porque estos serían pues un booleano. Sí, 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 sí. Se los mando por el chat, el link. Y pues este es el link de acerca de JSON. Tiene los strings. Bueno, aquí pueden ver un poco la documentación. Aquí lo que nos va a importar acerca de JSON va a ser cómo vamos a manejarlo nosotros. En este caso, pues nosotros vamos a tener que implementarlo a través de comillas dobles. Se pueden utilizar, bueno, aquí habíamos visto los tipos de datos que son string, number, object, array, bool o null. Bueno, tal vez suena muy confuso decírselos de esta forma porque al final de cuentas, pues a lo mejor no entienden aún. Pero entonces vamos a verlo con un ejemplo donde nos va a parecer muchísimo más práctico. Voy a
quitar estos. Ok. Tengo este archivo que se llama un manejo de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer, aquí lo que yo voy a hacer, voy a declarar una variable constante donde, bueno, le voy a poner cualquier nombre. En este caso, yo le voy a poner usuario. Ok, lo voy a igualar a algo. Y esto va a ser lo interesante. Vamos a declarar un objeto, como ya lo habíamos hecho antes, acordándonos que podemos atribuir, bueno, los objetos pueden tener referencia o pueden ser atribuidos a algo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner mi nombre. Volvemos al ejemplo típico. Vamos a tener el apellido, y le voy a dar una referencia. En este caso, pues va a ser mi apellido, que es Cruz. Luego, pues vamos a tener otro atributo, edad, y le vamos a poner pues algún tipo de datos. En este caso yo le voy a poner 22. Esta es la forma en la que nosotros estamos declarando un objeto, perdón, se me fue la idea, donde estamos declarando un objeto. Lo curioso de JSON va a ser que JSON es un formato en el que te va a estar permitido hacer esto, pero también podemos tener, bueno, esto es algo que se me olvidó comentarles, pero nosotros en JavaScript vamos a poder tener arreglos de objetos donde nosotros vamos, por ejemplo, aquí puedo poner otro objeto que se llame, pues, bueno, ahí ya ustedes es parte de su creatividad y pueden ponerle muchísimo más. Yo lo voy a dejar así por el momento en el que no voy a tener mi usuario. Entonces yo tengo mi objeto. Lo que yo les comentaba acerca del formato de JSON es que al principio y al final va a tener una sola comilla. Así. Esto quiere decir que esto es un string. Si nos estamos dando cuenta, esto ya es un string. El formato JSON es justamente eso. Es un string donde dentro de ese string va a estar el formato de un objeto. Por eso, el nombre que se le da a JSON de JavaScript Objection Notation, porque tiene que ver con la notación de objeto dentro de JavaScript como formato. Entonces, esto ya es un string. Si nosotros lo mandamos a imprimir, document.write y mandamos a imprimir, vamos a hacer uso de typeof, y lo que vamos a hacer aquí es pues usuario. Entonces vamos a guardarlo y vamos a, ¿cómo se llama el archivo? Manejo de datos, permítanme. Aquí, no. Aquí. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, esto es un string. Esto que yo declaré es un string, pero si le quito las comillas, esto es un objeto. Aquí me está diciendo que es un objeto. Ahora, ¿qué sentido tiene? Les digo que nosotros podemos pasar con el tipo de JSON, vamos a poder pasar datos de lenguajes de programación a otro lenguaje o almacenarlo como alguna base de datos. De hecho, muchos lo ocupan como una pseudo base de datos. Entonces, bueno, lo voy a regresar al formato de JSON. Este es el formato de JSON. Ahora, también cabe resaltar, lo voy a regresar tantito a esto, que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros estábamos declarando un objeto, nosotros podíamos hacer esto. Y nos lo detectaba normal. Y aquí seguimos teniendo un objeto. Pero si yo hago esto con el formato de JSON, hago esto, no me lo está detectando porque JSON espera que en esta línea acabe
nuestra declaración. Así. Está esperando que sobre esa línea tengamos acabado nuestro string. Entonces, de hecho, miren, por ejemplo, aquí ya me está marcando error. Si yo junto todo esto en una sola línea, ya es el formato de JSON. Entonces, esa es otra característica que pues no lo detecta en una sola línea porque va a ser un string. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Imaginemos que yo tengo un archivo externo que se llame JSON, que tenga, de hecho, tiene su propio formato en el que tengo como salida, bueno, va a ser un archivo que le vamos a dar un nombre, .json. Si yo tuviera ese archivo y lo leo, pues me va a leer una cadena de string o voy a extraer de él una cadena de string. Entonces yo lo que tengo que hacer, de hecho, antes de que pasemos eso, quiero enseñarles algo. Vamos a nuestro navegador y para que vean que es universal nuestro formato de JSON, aquí podemos nosotros poner, por ejemplo, JSON Reader, que es un lector. Bueno, en este caso yo estaba probando con este. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner mi cadena de texto, que es lo mismo que yo tenía aquí. Y lo que voy a hacer aquí es leerlo. ¿Y cómo me lo está interpretando? Bueno, me lo está interpretando con una tablita donde yo estoy teniendo cada uno de ellos. Y miren, si vemos, podemos tener que en JSON yo tengo mi nombre, mi apellido y mi edad y me lo señala como un string. De hecho, hay momentos, por ejemplo, este archivo que yo tenía aquí está un poco más largo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto y ahora vamos a analizar esto. Lo voy a leer y lo que yo estoy teniendo aquí, creo que es por esto. Permítanme. Ok, lo que yo estoy teniendo aquí es mis variables y miren, por ejemplo, aquí yo tengo mi nombre. Bueno, tengo Juan Pérez, tengo la edad, tengo la universidad y tengo sus correos. Tengo el primer correo y tengo otro correo alternativo. Y de María López, pues también tengo lo mismo. Entonces, pues este es un formato universal. Ustedes también pueden buscar en internet que existen otros, por ejemplo, este. Y pues nada más aquí es el uso de cómo usarlo, miren. Por ejemplo, aquí, miren, aquí tenía lo mismo y lo está leyendo, pues lo empieza a leer. Bueno, aquí me marca un error, creo que es por esto. Bueno, nada más es cuestión de que ustedes vayan viendo qué formato, en qué pueden hacerlo. Y ahí ya me está marcando bien esta parte de que es un formato universal. Y de hecho tiene mucha relación porque, por ejemplo, en lenguajes de programación como Python, en Python esto es una forma de declarar un diccionario. Entonces, en Python tenemos un diccionario, lo que en JavaScript tenemos como un objeto. Entonces, pues, nos los detectan ambos formatos. Entonces, siguiendo con esta parte, yo puedo tener mi constante usuario como un JSON, como un formato JSON. Tengo mi documento. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, voy a declarar otro constante. Y a esta constante yo le voy a poner objeto de usuario para que veamos cómo funciona. Después de esto, vamos a tener dos funciones fundamentales dentro de JavaScript, que va a ser json.parse y adentro le vamos a agregar un string. ¿Qué quiere decir esto? Convierte el string en un objeto y lo devuelve. Y vamos a tener por su contraparte el string give, donde vamos a mandar al objeto y ahora el objeto va a ser convertido en JSON. Entonces, para empezar, tenemos en esta parte en nuestro formato JSON y lo vamos a convertir en un formato string. ¿Cómo lo convertimos en un formato string? Bueno, JSON, la palabra reservada JSON.parse, y adentro va a ir nuestro usuario. Punto, coma. Luego vamos a tener document, vamos a mandarlo a imprimir. Punto write.
Y aquí vamos a imprimir al usuario. Ok. Ahora, si nosotros hacemos esto, tenemos esto, donde ya tenemos un objeto. De hecho, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver qué tipo de es. Y vamos a ver qué tipo es. Y si se dan cuenta, es un string. Ahora nosotros podemos hacerlo a la inversa. Entonces podemos tener un const user JSON igual a JSON. Y ahora lo que vamos a hacer es string. Luego aquí va a ser, vamos a mandar al objeto del usuario porque este va a ser un, no, de hecho aquí sería, porque es un usuario. Y aquí sería, ahí. Y entonces aquí vamos a mandar al objeto como string. Usuario. Punto y coma. Y podemos mandar a imprimir a esto. User JSON. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado. Y podemos ver que al principio nos da un objeto, bueno, esta parte, porque es un objeto. Nosotros aquí lo que a lo mejor nos conviene hacer es acceder a alguno de las variables que están aquí, que si se acuerdan podemos acceder con el nombre del atributo. Entonces tenemos esto y tenemos Elizabeth y después tenemos el tipo de objeto que es usuario. Después, pues vamos a ver. Y aquí manda un error. Object usuario is not defined. Ok, esto tiene que ver con... esto así. No existe. Entonces aquí ya estamos teniendo mi nombre. Luego mandamos imprimir a user JSON y es el string. Y pues su valor es un string. Ok. Son las 12:05. Perdón, me pasé por 5 minutos. A las 12:15 nos vemos. Entonces, igual si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla. Voy a dejar de compartir y ahorita continuamos a las 12:16.
Ok, ya estamos de regreso. Espero que ya estemos todos. Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces estábamos en esta parte del archivo JSON. Bueno, aquí agregué esta línea simplemente para que podamos imprimir el tipo de object usuario, que es el que estamos convirtiendo de JSON a objeto. Entonces, pues si nosotros imprimimos esta parte, pues tenemos este resultado donde tengo mi nombre, que lo estoy extrayendo del objeto. Si lo podemos ver así, aquí voy a comentar un poco aquí, que object, nosotros, bueno, object usuario estaría siendo de la forma su usuario estaría haciendo algo así, de esta forma, donde, pues aquí esto ya es un objeto, ya que no tiene la comilla simple. Sí, es cierto, es importante que para declararlo tengamos la comilla simple y que nuestro formato pues esté bien definido. Por ejemplo, si le faltara una coma, pues no lo detectaría como un archivo JSON. Entonces, después tenemos, aquí lo convertimos a un string, que es pasar esto nuevamente a esta parte. Y aquí estamos imprimiendo el user JSON, que es esto, que sería esto. Y al final estamos imprimiendo el tipo, que al final nos va a dar un string. Entonces, nosotros estamos obteniendo, por eso estamos obteniendo esto. Este que pertenece al objeto, nuestro objeto, estamos imprimiendo nuestro formato string con la forma de JSON y estamos imprimiendo que es un string, justamente esto. Ahora, va a haber alguna forma en la que nosotros podríamos acceder a distintos datos. Imaginemos que nosotros, voy a borrar tantito estas líneas y voy a dejar estas dos. Yo aquí les mencionaba que tenía un formato de JSON. Ya lo tengo algo definido. Entonces voy a tomarlo y lo voy a poner aquí sobre una sola variable. Si ustedes quieren ver en JavaScript todo lo demás acá abajo sin que altere todo lo demás, con Alt-Z nosotros podemos hacerlo. Entonces ya tengo toda mi línea. De hecho, si se dan cuenta, aquí me la detecta como 9 en una sola, pues en varias líneas, pero sin seleccionar la siguiente línea de... está un poco revuelto, pero no sé si logren entender. Entonces, imaginemos que tenemos esto, que tenemos al usuario, dentro de cada usuario tenemos la edad, tenemos la universidad y tenemos dos correos alternativos. En este caso, por ejemplo, que nosotros aquí estamos declarando un arreglo, lo que nos va a hacer es asociar. Entonces, esta va a ser la posición 0 y esto va a ser la posición 1 dentro de un objeto. Entonces, nosotros al pasarlo a nuestro formato de objeto para JavaScript, aquí, por ejemplo, podemos decir document para poder imprimirlo en pantalla, .write. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro objeto usuario. Y ahora si nosotros quisiéramos acceder, por ejemplo, a Juan Pérez, tendríamos que poner esto. Que ya sería algo tradicional, ¿no? Ya lo vemos. Pero aquí me está imprimiendo que es un objeto de objetos, porque aquí estoy teniendo este objeto adentro de este objeto de Juan Pérez, tiene un objeto dentro. Entonces, lo que yo podría hacer aquí también, por ejemplo, si yo quisiera acceder a la universidad, tendría que ponerle aquí estaba universidad, así, universidad, para que lo pudiera detectar. Entonces ya tengo que mi universidad es UNAM y ya me está extrayendo el dato asociado al objeto usuario, asociado a Juan Pérez, asociado a la universidad.
Y así iría con cada uno de nuestros atributos. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera acceder al correo, si está escrito así, lo guardo. Perdón, aquí no va esto, aquí. Entonces yo estoy poniendo, me está extrayendo mi arreglo. Me está extrayendo Juan Pérez @hotmail y el de Juan Pérez Juan Gmail. Entonces así podríamos nosotros acceder a cada uno de ellos. Bueno, esto sería lo que se le conoce como objetos anidados, que también existen en JavaScript. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer uso del formato JSON. ¿Ok? Ok, entonces lo que aquí sigue son pequeños diagramas y se puede ver que de objeto a string usas esta función. De string a objeto usas esta función. ¿Ok? Bueno, este es el mismo ejemplo. Y ahora vamos a resumir un poquito aquí unas cosas. Vamos a ver lo que son las librerías y las clases de objetos. Ya habíamos visto un poco al inicio lo que es una clase, lo que es una librería y pues ya estamos viendo lo que es una clase de objetos. Aquí pues simplemente es importante resaltar que JavaScript va a tener algunas funciones o algunas clases nativas que nos van a ayudar de mucho. En este caso, por ejemplo, vamos a tener el trabajo de string, que ese ya lo habíamos visto anteriormente cuando usamos el upper, el to upper, cuando convertimos a mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, concatenación y toda esa parte que ya lo habíamos visto con nuestro compañero Ángel. También vamos a tener el date que nos va a ayudar a trabajar con fechas. Vamos a tener math que nos va a ayudar a trabajar con matemáticas y unos que son poco conocidos o que no se usan mucho es trabajar con number o trabajar con booleanos. Para empezar, pues tenemos lo que ya les había mencionado, que son los de string, que no vamos a buscar más en ellos porque ya los conocemos. Entonces ya sabemos que algunos nos convierten en mayúscula, ya sabemos que algunos nos convierten en minúscula y algunos nos convierten en string. En este caso es solo amigos, pero si nosotros tuviéramos un número, podríamos convertirlo en string con ayuda de toString. Entonces, a lo mejor lo que sí nos interesaría trabajar un poquito más es en el uso de las fechas o en el uso de cada una de las funciones para trabajar con fechas. En este caso tenemos aquí algunas, getDay, que devuelve el día del mes, getDay, getDat, que devuelve el día del mes, getDay, que devuelve el día de la semana, hours, minutes, month, seconds, time, full year. Y al lado de cada de ellos está una pequeña descripción. Por ejemplo, en el de minutes, devuelve los minutos, retorna la hora en hours. En year, retorna el año en que con todos los dígitos. Y aquí tenemos un poco más. Ya estos son para manejar posteriormente. Por ejemplo, tenemos la actualización del día, tenemos la actual hora, tenemos el cambio de los minutos, cambia el mes, cambian los segundos, o incluso podemos declarar tiempos de antes, o bueno, fechas antiguas. Lo que voy a hacer, permítanme. Sí, sobre este archivo voy a trabajar. Entonces aquí tengo pues otro archivo de JavaScript. Y lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con nuestras horas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poder hacer my fecha. Vamos a ponerle en vez de mi fecha actual. Y lo que tenemos que inicializar con nuestro constructor va a ser date, para que nos haga referencia a una fecha y nos va a traer la fecha del día de hoy. De hecho, aquí lo tenemos. Por aquí está. Bueno, en date para trabajar con fechas. Entonces, lo que posteriormente podemos hacer también es, por ejemplo, fecha pasada,
que es la fecha de antes, new day. Ahora, ¿qué podemos mandarle de atributos? Podemos mandarle de atributos el año. Por ejemplo, yo voy a poner el año en el que yo, más bien, a ver, así. Y así tenemos el año, tenemos el día y tenemos el mes, si no mal recuerdo. No, al revés. Este es el mes y este es el día. Ajá, sí. Ok, entonces, después de esto, lo que podemos hacer, bueno, vamos aquí a imprimir nuestra fecha para ver qué es lo que nos está trayendo. No, es con fecha actual. Aquí le voy a concatenar pues un BR para poder hacer el espacio y no se escriba al lado. Y también vamos a imprimir pues la fecha pasada. Voy a copiar tantito. Y aquí vamos a poner pasada. Entonces vamos a ver qué es lo que nos imprime. De hecho, esto no se ha hecho. Sería... Ok. Estoy teniendo un paréntesis de más. Sí. Es que estaba aquí. Una disculpa por mis errores. Okay. Ahí ya estoy teniendo la fecha. De hecho, si se dan cuenta, pues está diciendo, ¿no? Miércoles 24 de noviembre. ¿Y qué horas son? 12:28, la hora estándar. Y pues aquí está extrayendo una fecha de antes, donde nos está diciendo que el sábado, si no mal recuerdo, mayo, el 10 de 1998. Y bueno, pues aquí no hay ninguna hora porque es una fecha antigua. Pero nosotros podríamos trabajar sobre ello. Ahora, por ejemplo, podemos hacer año actual. ¿Qué es lo que yo necesito? Voy a extraer el año de mi fecha. Entonces, aquí puedo hacer igual a... No, mejor lo voy a mandar a imprimir directo para no complicarnos mucho. Entonces, aquí voy a poner fecha actual, punto get full year. De esta manera. Y ahora vamos a ver el año de mi fecha pasada. Entonces, pasada. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. Y pues aquí no lo estoy concatenando, pero este es el año actual y este es el año de mi fecha pasada. 2021 y 1998. Aquí para nada más por estética le voy a concatenar el BR. Entonces, pues ya tenemos, podemos extraer el año. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, podemos cambiar el año, de hecho. Entonces, por ejemplo, document. No, de hecho, sí vamos a imprimirlo, pero aquí lo que vamos a hacer es fecha actual. Vamos a cambiar la fecha de nuestro set full year. Y aquí vamos a cambiarle, por ejemplo, al 2008 y lo vamos a imprimir pues nuevamente. Entonces, veamos. Y ya estamos cambiando nuestra fecha, nuestro año. De hecho, si nosotros imprimiéramos otra vez esta línea de código, nos estaría obteniendo lo mismo. Pero, por ejemplo, aquí ya nos cambió que es lunes 24 de noviembre del año 2008. La hora pues la sigue tomando como la que actualmente tenemos. Ok, entonces, ¿qué también podemos hacer? Pues podemos extraer el día, podemos extraer el mes y podemos extraer, pues ya vimos cómo extraer el año. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos esto mismo, fecha actual, punto, get date, de esta manera,
Y luego, bueno, voy a copiar otra vez esta última línea. La voy a pegar abajo y ahora lo que voy a extraer en vez del day va a ser month, que sería el mes. Entonces aquí F5 ya tengo el día y tengo el mes. ¿Ok? Entonces, pues de esta manera pues puedo tener un poco esta parte. Entonces, pues ya con esto puedo hacer uso y manejo de fechas. Y pues aquí tenemos otras más que podemos extraer. Podemos extraer los minutos, podemos extraer los segundos, podemos aquí actualizar, podemos cambiar los minutos, podemos cambiar los meses. Y aquí es cuestión de que ustedes puedan jugar con cada uno de las librerías que nos ofrece JavaScript. ¿Ok? Ahora, también tenemos propiedades para Mac, donde las propiedades para Mac tenemos a E, que es el número Euler o la constante Euler, y también tenemos a Pi, que pues como ya sabemos, con ella podemos calcular círculos, más bien el área de un círculo, o podríamos calcular algunas, sirve mucho para lo de álgebra, se me fue cómo se llama la parte en la que los ángulos, trigonometría, también podríamos ayudarnos de pi. Y también tenemos algunas librerías que, pues, algunas son importantes y los vamos a usar y se pueden usar en cualquier momento. En este caso, por ejemplo, tenemos, bueno, vamos a probarlas. Vamos a ver qué tal. Voy a borrar todo este código. Ya no me está sirviendo mucho. Ok, aquí, ok. Entonces, no, en primer lugar, de este lado tenemos sale, dice devuelve el entero igual o inmediato al siguiente número. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a hacer uso de right, igual, para irnos rápido, de esta manera. Y voy a imprimirlo, voy a tenerlo varias veces, porque para no declarar variables, sino imprimirlo directamente. Ahora que necesito, voy a necesitar Mac como palabra reservada va a estar así. Luego al lado un punto y vamos a escoger la clase que nosotros quisiéramos. En este caso, por ejemplo, si queremos sale, entonces sale. Y aquí vamos a mandarle un número. Dice que nos lo va a redondear al entero igual o inmediato al siguiente número. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5.1, vamos a ver qué es lo que, bueno, voy a, y aquí voy a abrir, no sé si es este, perdón, tenemos un 6, porque nos los está redondeando hacia arriba. Ahora voy a concatenar igual por estética, voy a poner un BR. Igual aquí voy a empezar a hacer esto para que no me gaste mucho tiempo. Y aquí entonces vamos a volver a llamar a Mac. Punto. ¿Y qué tenemos? Dice float, lo contrario a cell. Devuelve el número igual o inmediato al inferior. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poner floor. Y ahora, por ejemplo, si tenemos 5.9, nos los va a redondear a 5. Vemos la impresión y nos está imprimiendo, bueno, nos lo está redondeando a 5. Esto ahorita se los platico que es un poco. ¿Ok? Entonces, después vamos a tener a Mac, punto, y lo que sigue a continuación va a ser un round. Redondea al entero más próximo. De hecho, aquí vamos a apoyarnos de otra vez más para poder tener un round. Y por ejemplo, en este caso vamos a poner igual 5.1 y vamos a poner round 5.9. ¿Qué es lo que va a hacer? 5.1 me lo va a redondear a 5 y 5.9 me lo va a redondear a 6, al contrario de estas dos. Entonces tenemos 5 y 6. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el random, que devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.
Bueno, esto se quiere decir que me va a volver un decimal. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener round mat.random. Random. Y aquí, por ejemplo, yo puedo tener esto y me va a devolver un número random entre 0 y 1. Tengo en este caso, pues este número. Si yo quisiera delimitarlo, entonces podría delimitarlo poniendo, por ejemplo, si yo quiero un número entre 0 y 100, puedo tener esto, 45. Y si nos damos cuenta, pues aquí podemos ver los números aleatorios que me está formando. Ahora yo me lo redondea así, porque como es un número entre 0 y 1, lo está multiplicando por 100. Todos estos decimales corresponden al 0 entre el 0 y el 1. Si yo quisiera truncarlos, para ello existe pues otro tipo de clases. Por ejemplo, trunc, donde trunc me va a truncar el número que yo le estoy dando. Entonces vamos a ver si sirve así. Y ya me lo está truncando en un número porque yo le estoy poniendo mat, trúncamelo. ¿Y qué es lo que vamos a truncar? El número random que yo estoy generando aquí. Entonces yo podría obtener un número random de esta manera. Después tenemos, pues, también tenemos max y min, que estos van muy relacionados uno al otro y dice retorna el mayor de 2 números, pero en realidad no los va a retornar de varios números. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener max, que va a ser el máximo, y yo le voy a pasar una serie de números, e igual a min, pues yo le voy a pasar una serie de números. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener 1, 6, 1. Voy a poner números así. Y de estos mismos números, bueno, sí. Vamos a copiarlo y pegarlo aquí. Lo guardamos y pues aquí vamos a tener el menor y el mayor de los números. Si nos damos cuenta, pues sí, el más grande es el 9 y el más chico es el 1. Voy a volver a copiar esto. Y aquí tenemos, pues aquí también tenemos, tenemos el absoluto que nos devuelve un valor absoluto. Luego tenemos el logarítmico que también nos va a devolver un logaritmo. En otra parte, pues tenemos también la función PO, que ya saben, algunos de ustedes ya la han usado, que nos va a ayudar para elevar un número. Tenemos SQR, que nos va a ayudar a retornar la raíz cuadrada, seno, arco coseno, arco tangente, coseno y la tangente. Entonces, por ejemplo, mat.sqrt, que nos va a ayudar a la raíz cuadrada, 25. Si yo quisiera sacar la raíz cúbica de un número, existe uno también que aquí se me fue, SBRT. Por ejemplo, el del 2 sería 8, 2 por 2, 4, 2 por 2, 8. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos trae. Y tenemos el cuadrado de 5 y tenemos el cuadrado de 2. Si yo quisiera, pues ya por último, el de pi, no, a ver, más, punto el seno de 0, pues como sabemos es el 0, nada más para probar las razones trigonométricas. Ok, aquí ya me está dando un error. Ok, dice que, ok, es esta parte. Aquí ya estoy obteniendo el seno de 0. Si no mal me equivoco. No, es que no es así, es en inglés. Sí, disculpen, aquí ya está el seno de 0. O también podemos traer el coseno. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer uso de pi y e. Como son propiedades, aquí simplemente poniendo que significa Euler, o pi, que, no, así, pi en mayúscula.
Entonces aquí ya tengo Euler y aquí tengo pi. Y entonces yo también podría redondearlo o truncarlo o hacer cualquiera que yo quisiera con lo que ya hemos visto. Entonces estos son algunos de matemáticas, de math, algunos métodos y algunas propiedades de math que nos pueden ayudar mucho en el futuro. Entonces, pues aquí está un ejemplo. Ahora vamos a ver una parte importante acerca del tratamiento de errores, pero para eso quiero enseñarles, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo podemos nosotros obtener datos o podemos imprimir a través de console.log? Console.log es justamente en esta parte de nuestra consola. De hecho, aquí tenemos la consola. Si nosotros quisiéramos que nuestro mensaje fuera aquí, entonces podríamos ponerlo en la consola. Pero existe el console.log que dice muestra la información proporcionada en la consola JavaScript. También existe el equivalente al anterior que es info. Info pues se usa para mandar datos de información. Es exactamente lo mismo, solamente que pues aparentemente info te trae información. Muchos la realidad es que el más usado es log. Después tenemos warn, donde warn pues te aparece una advertencia. En este caso, pues, por ejemplo, podríamos tenerla amarillo. De hecho, aparece en color amarillo. Ahorita lo veremos. Y tenemos también el error, que error va a aparecer de color rojo. Al final tenemos clear, que limpia la consola. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es igual con esto. No, déjenme abrir otro. Esto. Voy a guardar y voy a cerrar. Ahora vamos a ver console y ya lo habíamos visto, .log. Y nosotros podemos mandar un mensaje. Mensaje. Luego también podemos tener console.info, que igual nos va a mandar alguna información. Vamos a ponerle aquí información. Después vamos a tener console. Y aquí es lo importante, warn y error. Entonces vamos a poner warn. Y aquí también podemos nosotros mandarle algún tipo de mensaje. Vamos a ponerle advertencia. Y vamos a por último el console.error. Vamos a ponerle error. Aquí tenemos pues los 4 tipos. Ahora, este último que lo habíamos visto como clear, ahorita lo vamos a ver. Entonces quiero ver qué es lo que pasa con esto. Voy a cerrar esto y voy a volver a abrir este. Entonces, aquí yo no estoy viendo absolutamente nada. Mi hoja está en blanco. Si yo le pongo F12, entonces aquí es donde empiezan a aparecer nuestros mensajes. Voy a hacerlo más chico. Aquí. Entonces en mi consola yo tengo mensaje, info, advertencia y error relacionados a cada uno de estos que hemos mandado a imprimir. Ahora, ¿qué es importante también mencionar aquí? Que nosotros podemos hacerlo desde acá. Console.log. Puedo mandar un mensaje. Aquí voy a poner mensaje 2. Y mi consola me lo va a detectar. Esta es otra forma en la que nosotros podríamos trabajar en la consola. Por ejemplo, si yo le pongo document.write, que es el que nosotros hemos usado, y vamos a ponerle un hola. Se supone, más bien, aquí ya me está dando es lo más grande, pero no sé si alcanzan a ver que aquí me está imprimiendo Lola desde nuestra consola. De hecho, voy a cerrarlo para que lo puedan ver. Aquí ya tengo a Lola que acabo de mandar a imprimir. Entonces, pues también así yo puedo usar mi consola.
Ahora, por ejemplo, aquí ya se está poniendo mi mensaje 2. Puedo seguir poniendo y poder seguir escribiendo. De hecho, muchos también pueden, pues, teclear código a partir de aquí. Entonces pueden hacer sus códigos a partir de aquí. De hecho, hay uno que se llama group. No me acuerdo muy bien cómo se usaba, pero era para agrupar términos, ahorita que me estoy acordando. Para agrupar, por ejemplo, si yo quisiera programar un for, me lo podría agrupar dentro de la consola. Ahora, el comando que yo les decía, el de console.clear, me va a limpiar mi consola. Vengo aquí, pongo console.clear y lo que me va a hacer es, pues ya está todo limpio. Si yo lo hiciera desde aquí, console.clear, de esta manera, lo voy a llevar aquí y simplemente no aparece nada porque todo ya me lo borra. Escribe y al final pues borra. Por eso pues no quería enseñárselos desde aquí, pero pueden usarlo desde aquí también y ya aparece. Entonces, esta es la consola de JavaScript. Este es otro uso de la consola que nosotros le podemos dar a JavaScript. ¿Ok? Bueno, esta es esta parte. Igual, aquí está otro ejemplo. Y ahora vamos a ver vamos a entrar en un ámbito de la programación que se llama el try-catch. Try-catch, pues ahí dice que es un bloque de expresiones para probar y después vamos a especificar qué pasa si esa respuesta, si lo que nosotros intentamos hacer no es correcto. Bueno, aquí tenemos, si se lanza una excepción, la declaración try-catch la detecta. Las excepciones son justamente todos esos errores que nosotros podemos llegar a generar. Justamente de eso se trata el try-catch, de intentar y de cachar. Intenta hacer esto y si no lo haces, cáchame esto. Sé que suena un poco redundante, pero vamos a ver la sintaxis y después pasamos a un ejemplo para que quede un poquito más claro. Tenemos este try, donde decimos try declaraciones que van a causar mi excepción, declaraciones que me puedan llegar a generar algún error. Luego tenemos el catch que dice qué hacer cuando la excepción ocurra. ¿Qué va a pasar si pasa la excepción? ¿Qué va a pasar si parte de mi código no es correcto o si llega a hacer mal algo? Ahora también es importante, les enseño el throwrun que lanza una excepción definida por el usuario. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder enviarle algún mensaje a nuestro usuario, a nuestro cliente, en el que ellos sepan qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Vamos a ver este diagrama de flujo que pues tenemos un inicio, un comienzo, dice que tenemos un try catch y dice sí, pues si pasa el try catch sin errores, ignora el bloque de catch. Si ocurre que existe un error, ignora el resto del try y ejecuta el bloque del catch. O sea, interrumpe el código del try y pasa el catch. Y en este caso, pues hace todo el catch, como que el try catch, el catch sustituye la parte del código que está mal dentro de un try. Vamos a verlo con un ejemplo rápido. Y voy a tener otra vez mi Imaginemos que declaro una variable que se llame igual a y va a ser un arreglo de una dimensión que sería igual a una variable. Luego pongo al igual a null. ¿Qué le estoy haciendo? Pues lo estoy poniendo nulo, nuestros valores. Aquí, como les decía, vamos a tener try y al final vamos a tener un catch, que es el que va a cachar. Así. Ok. Entonces, en esta línea del código, para empezar, imaginemos, imaginemos que tengo esta línea de código, luego le pongo let, y b igual a
a 0. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy asignando a mi variable b a en la posición 0. Si yo lo hiciera aquí, después de esta línea, pues sí jalaría, porque a en la posición 0 es 1. Pero si yo lo estoy haciendo después de que estoy anulando a, entonces pues no tiene lógica. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a mandar una alert y vamos a poner continuamos. ¿Ok? Porque ¿de qué va a continuar el código? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer esto y no me está generando nada. Voy a los errores y me está generando un error que dice justamente cannot read properties of null. No puedes leer una propiedad nula. Justamente es este error. ¿Y qué está pasando después de que no está leyendo? Pues como recordando que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, va leyendo línea por línea. Entonces, haces esta línea, después haces esta línea, y si está mal tu línea, ya no puedes avanzar a la siguiente línea. Entonces, si yo intentara hacerlo con un try catch, entonces voy a pasar esta parte de mi código justamente aquí, y este es lo que yo voy a intentar hacer. Voy a intentar que let, declarar mi variable let y asignarla en la posición 0. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí también es importante que nosotros consideremos que este necesita, bueno, ahorita me parece que no, porque no estoy definiendo. Voy a poner una alert, a ver, si no, si lleva la sección. Y aquí le voy a poner error, no existe a en la posición existe, se me fue la T. Ok, entonces veamos qué es lo que está pasando. Ok, entonces aquí me está mandando una alerta. Se ve muy chiquito, creo, pero dice, esta página dice, error, no existe a 0. Entonces vamos a ponerle a aceptar de que ya estoy aceptando mi alerta. Y si se dan cuenta, nuestro código continúa y dice, continuamos, de que ya ha pasado esta parte. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Como no está pudiendo acceder a esta parte, este código lo está poniendo, lo va a ejecutar después. Está marcando una excepción, lo cacha y me sustituye el código, lo que me hace que yo pueda permitir avanzar, y aquí puedo seguir programando pues muchas líneas y puedo seguir haciendo mi programa de JavaScript como normalmente está. Ok, aquí ya está. Son las 12:55. Vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase continuamos con lo poquito que ya nos queda de JavaScript. Voy a compartir la lista por si alguien tiene algo que decir. Aquí están sus asistencias y sus participaciones. Pues hoy solamente hubo una participación, pero ya veremos. Igual, pues el viernes continuamos con nuestras clases y voy a dejar de compartir. Si nadie tiene alguna queja, entonces nos vemos el día de viernes. Ok, todo bien. Y nada más, ¿van a subir esta presentación, la de los objetos igual? Ah, sí.